Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy volvemos con nuevo contenido aquí por el canal y en esta oportunidad regresamos con la serie de Contratácticas, una de las más solicitadas del canal. Y como hace tiempo que no subía un video de este estilo, me pareció oportuno volver con esta serie ya que leí muchísimos comentarios en donde tenían dudas sobre qué usar ante alineaciones de contraataque como ser la 5-2-3, la 5-3-2, la 5-3-1-1 y la 6-3-1. Así que por ello preparé este nuevo video para así actualizar el anterior video de contratácticas de estas alineaciones y sumar así nuevas alternativas tácticas. Así que espero que estos consejos les sean de muchísima ayuda para derrotar a esas siempre difíciles alineaciones de contraataque. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Con ese mínimo esfuerzo de su parte me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que el canal siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord y ahora también con canal de WhatsApp. Así que para aquellos que quieran unirse, solamente deben ingresar en los enlaces que se encuentran en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos rápidamente con la primera contratáctica de este video y siempre iniciamos con una opción ofensiva para aquellos que sean muy superiores a su rival en valor de equipo, ya sea porque jueguen de locales o sean visitantes pero tengan una ventaja considerable en el 11 vs 11 inicial del partido, o bien el rival no tenga mejorado su nivel de estadio. También será una muy buena opción para aquellos que jueguen de local con estadio nivel 3 a su favor y sean como mínimo parejos en media a su rival, es decir, no más de 3 puntos a favor o en contra en relación a la media de su rival. La opción recomendada no podría ser otra que la 4-3-3B. Aquí vale la pena aclarar que también pueden usar la 4-3-3A sin problemas. Simplemente pueden escoger por la que tenga mejor 11 o con posiciones específicas. Y si bien creo que la 4-3-3B está mejor ante las de contraataque en este 2024, ambas opciones me han funcionado bastante bien. En general hablamos de dos alineaciones que de local son altamente efectivas y dominadoras que te ayudarán a aprovechar tu ventaja en valor de equipo. Sin lugar a dudas que son la mejor opción en superioridad de equipo. Eso sí, como siempre recomiendo en las alineaciones ofensivas que cuenten con un equipo de posiciones específicas para que rinda aún mejor la táctica, ya que es una alineación en donde es muy fácil completar un 11 con los jugadores en su posición ideal. Obviamente si pueden sumarle el plus de nacionalidad, muchísimo mejor, ya que todo plus extra potenciará la táctica, más aún en duelos parejos. Bien dicho esto, vamos entonces con las tácticas que utilizaremos en esta 4-3-3. En primer lugar, el estilo de juego que se utilizará será el del juego de pases. En la agresividad se la podrá jugar en brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo y naranja, y normal o cuidadoso con jueces rojo. En el caso de que sean muy superiores a su rival, recomiendo no arriesgar tanto con la agresividad. Por ejemplo, con el juez rojo lo mejor será jugar en cuidadoso y con el juez naranja en normal. Pero cuando sean parejos a su rival, allí sí pueden arriesgar un poco con la agresividad. Por ejemplo, usando normal con juez rojo y agresivo con juez naranja. Bien, en cuanto a las tácticas en línea, aquí les recomendaré dos opciones. La primera será la de mantener a todos en su posición cuando sean muy superiores a su rival. Y la segunda opción será el siempre confiable apoyo de medios a defensa cuando tengan duelos parejos. Y bien en las avanzadas, en la presión les recomendaré utilizar una presión balanceada de 52 con un estilo que será ofensivo en 68 y con una velocidad de pases rápidos en 68. Esta es la táctica ofensiva que he estado utilizando en la última parte del año ante contraataque, pero también sumaré otra alternativa que es subiendo la presión a 67, que es otra táctica que también me ha dado muy buenos resultados ante contraataque en este año. Y bien, para cerrar ambas tácticas, en el marcaje y el fuera de juego se utilizará un marcaje zonal y no se usará el fuera de juego. Bien, vamos ahora con la segunda recomendación táctica de este video, que será una opción más equilibrada, ya que estoy hablando de la 4-5-1, una alineación que funciona muy pero muy bien tanto de local como de visita y solamente deberán ajustar un poco los números para poder aprovecharla mejor en ambos escenarios. Y si bien considero que el 2024 no ha sido un gran año de las tácticas de tiros desde lejos, no dejan de ser una gran alternativa para enfrentar a las alineaciones de contraataque y más aún en estos últimos meses en donde parecen haber recuperado el dominio y la efectividad que suelen tener. Pero como en toda alineación de tiros desde lejos, será muy importante que cuenten con buenos especialistas para marcar de pelota parada, una de las vías claras de gol
que suele tener este estilo de juego. Asimismo, también será muy positivo si cuentan con el plus de nacionalidad y con un 11 de posiciones específicas, sobre todo el plus que te da contar con el CI y el CD. No obstante, vale aclarar que la táctica también puede funcionar sin problemas colocando CCA, CC o CCD en esas posiciones. Bien dicho todo esto, vamos entonces con las tácticas que utilizaremos en esta 4-5-1. En primer lugar, el plan de juego será como siempre el de tirar desde lejos o disparar de repente. En la agresividad podremos utilizar brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo, normal con jueces naranja y cuidadoso con jueces rojo. En las tácticas en línea, aquí tendremos dos variantes, ya sea que juguemos de local o de visitante. En el caso de jugar de local, la podremos usar con los delanteros al medio únicamente, mientras que en el caso de jugar de visitantes, aquí sí usaremos el siempre confiable apoyo de medios a defensa. Y ya en las avanzadas, en la presión se utilizará cerrando espacios en 65, el estilo será defensivo en 31 y la velocidad será de juego de pases en 62 cuando seamos locales y en 55 en juego de posesión cuando seamos visitantes. Tengan en cuenta ese único ajuste de avanzadas para aplicarlo en sus partidos. Y por último, en el marcaje y en el fuera de juego se utilizará lo de siempre, un marcaje zonal y sin el fuera de juego. Bien, pasamos ahora a la tercera táctica que tendrán en este video para derrotar a las tácticas de contraataque. Y aquí tendrán una opción que puede usarse tanto de local como de visita o en terreno neutral, con exactamente las mismas avanzadas, ya que me ha funcionado sin problemas en todos estos escenarios. Y estoy hablando de la 5-4-1-B, una alineación con una táctica que siempre considero muy confiable ante todo tipo de alineación y ante las opciones de contraataque no será la excepción. Una alineación que puede tranquilamente dominar a varias de estas alineaciones jugando con una táctica siempre confiable. Asimismo, importante mencionar que es una alineación muy sencilla de armar con un 11 de posiciones específicas, para que así tenga un mayor rendimiento, y mucho mejor, obviamente, si también le suman el plus de nacionalidad. Bien dicho todo esto, vamos entonces con las tácticas que utilizaremos en esta 5-4-1-B. En primer lugar, esta alineación se jugará con el estilo de tirar o disparar desde lejos. En cuanto a la agresividad, se la podrá jugar en brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo y naranja, y normal o cuidadoso con jueces rojo. En las tácticas en línea, aquí siempre se la usó con el confiable apoyo de medios a defensa. Por el lado de las avanzadas, esta 5-4-1-B usó una presión balanceada de 47, el estilo fue defensivo en 26 y la velocidad fue de juego de pases rápidos en 62. Y para cerrar la táctica, esta 5-4-1-B se jugará con un marcaje zonal y no se usará con el fuera de juego. Bien, ahora pasamos a la cuarta y última opción de este video para derrotar a las alineaciones de contraataque. Y aquí tendremos una recomendación más defensiva en líneas generales, pero también más efectiva, o mejor dicho, que depende de la efectividad, ya que con esta alineación tendríamos menos remates en la mayoría de los partidos, tanto nuestros como de los rivales. Y eso es porque lo que buscaríamos sería jugar espejo, es decir, contraataque versus contraataque, con la alineación 5-2-3. Después de todo, se trata de alineaciones que con muy poco pueden hacer muchísimo pero muchísimo daño, y con esta táctica se buscará hacer daño con poco, pero intentando mantener el 0 en nuestro arco. Y nuevamente aquí recomendaré que usen la alineación con un 11 de posiciones específicas, para darle un plus extra a sus jugadores y a la táctica en sí. Bien, dicho todo esto, vamos entonces con las avanzadas que utilizaremos en esta 5-2-3. En primer lugar, el estilo de juego que se utilizará será el de contraataque, como mencioné anteriormente. En cuanto a la agresividad, aquí jugaremos en brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo y naranja y normal o cuidadoso con jueces rojo. En las tácticas en línea se utilizará el apoyo de medios a la defensa. Y en las avanzadas, en la presión se podrá utilizar tanto defensa profunda en 34 como también balanceado en 47. El estilo será defensivo entre el número 21 y el 32 y la velocidad que usaremos será la de juego de pases rápidos con números entre 65 y 70. Y bien, para cerrar la táctica, nuevamente les recomendaré el marcaje zonal y no utilizar el fuera de juego. Bien, estas fueron las tácticas que más me han funcionado ante las 5-2-3, 5-3-2, 5-3-1-1 y 6-3-1 en este 2024. Espero que les sea de muchísima ayuda estos consejos tácticos para que así puedan hacerle frente a esas alineaciones siempre difíciles de vencer. No tengo dudas de que estas tácticas les darán grandes resultados. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó este video déjenle un like y un comentario para así apoyar al canal. Y si son nuevos por aquí y les gusta el contenido, pueden suscribirse al canal. Ya saben que con eso me ayudan muchísimo a seguir creciendo.
Si les gustó este tipo de videos, díganme en los comentarios de qué otras alineaciones les gustaría un video de contratácticas para así traérselos en la siguiente edición. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.